Estimados y estimadas biogerentes, suscriptores al canal de Globus Biogestión, te doy nuevamente una bienvenida y me alegro de compartir nuevamente un espacio contigo aquí a través de la pantalla del computador para hablar sobre dinámica de sistemas con Benzim nivel intermedio, en donde en esta lección 12 vamos a hablar del análisis estructural, continuando con la línea de acción de los métodos de validación para sistemas dinámicos. Pero entonces, vámonos sin más preámbulos aquí a hablar de Benzim y sistemas dinámicos. Traje a colación otra simulación un poco más compleja que la que he venido trabajando en los tutoriales anteriores. Es un trabajo pues que estoy realizando en este momento, que ya tiene pues como puedes ver mayor grado de complejidad y consiste precisamente en un modelo que determina el cómo el estrés laboral afecta la concentración de hormonas en una persona, o sea, cómo empieza a generar esas variaciones. Entonces ya habíamos pasado por dos tipos de validación del modelo. Habíamos hablado entonces de un análisis de robustez donde lo que hacíamos era poner todas las variables hacia lo más negativo para mirar las salidas, cómo se comportaban. Después todas las constantes, perdón, hacia el lado positivo para ver cómo se comportaban dichas salidas. Y ahora vamos a hablar sobre el análisis estructural que específicamente hace hincapié en el determinar e identificar cuáles son todos los patrones que se envuelven en la topología de esta red. Entendamos por la topología como la forma y las conexiones y todo esto. Recordemos que una red son nodos, que son estas variables o constantes que vamos a tener por acá, y relaciones entre ellos. Entonces, para el análisis estructural, como requiere, digamos, de detallar o identificar varios criterios, aquí en Excel puse una tabla que, si lo deseas, puedes solicitármela para que te la pueda compartir por correo electrónico. Ya sabes, me puedes comentar en la parte de abajo del video, y pues de paso aprovecho para decirte que te suscribas al canal de Globus Biogestión si no lo has hecho. Entonces, en esta hoja de cálculo de Excel tengo dos columnas, una donde va a ser los criterios que envuelven lo que sería el análisis estructural y en otro los valores que nosotros vamos a poner. Entonces te voy a ir explicando una a una con este modelo. El primer criterio es el algoritmo de integración. ¿Dónde vas a encontrar el algoritmo de integración? Ya sea cuando abras un archivo de Benzim nuevo o aquí, entonces nos podemos ir al menú Model, Settings, y entonces acá vamos a encontrar el tipo de integración. Tenemos de dos tipos, que sería el Euler o Euler y el Rungecuta de nivel 4, que es este RK4 de Rungecuta. ¿Cuándo deberías utilizar uno u otro algoritmo? Cuando vemos el tema de ecuaciones diferenciales, digamos por simplicidad no me voy a meter mucho en el tema, pero a grandes rasgos decimos que el método Euler lo que va a determinar es para un punto de una función mirar la tangente, digamos esa curva que atraviesa por ese punto, es lo contrario a la derivada, a manera de aproximación. Es decir, Euler es un método aproximado para dibujar las variables de salida. Es decir, es similar a una regresión, velo de esa manera, como una proyección. Es como tratar de mirar la curva más cercana que podría pasar por ese punto. Este modelo Euler funciona en casos como en este que yo estoy presentando, donde la variable de salida tiene discontinuidades. Esas discontinuidades son los denominados puntos de inflexión. Es como cuando yo tengo una curva que va en un sentido y después cambia a otro sentido. Voy a entrar aquí a un Paint rápidamente para mostrarte distintos tipos de discontinuidades que se pueden encontrar en las funciones. Por ejemplo, unas son como los puntos de inflexión. Vamos a poner aquí una línea un poquito más gruesa. Entonces acá tenemos discontinuidades, ¿cierto? O sea, como que la función cambia de forma continuamente. Otra discontinuidad es que, por ejemplo, va la función acá como una señal cuadrada que va en ceros y unos. Y entonces de pronto acá hay un espacio, vamos a decir que esto es el 0 y este es el 1 en una señal cuadrada, y entonces puede saltar de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces ahí estamos viendo que ahí hay unas discontinuidades porque
precisamente pues esta función no está unida por todos sus puntos. Y hay otro tipo de discontinuidad muy usual, que es cuando hay asíntotas. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un eje Y y un eje X y entonces tuviéramos asíntotas de este tipo, digamos acá trin, tengo esta asíntota y después de acá tengo esta otra acá, por ejemplo, entonces aquí tendríamos una discontinuidad. Entonces Euler es un método de integración que va a servir muy bien para discontinuidades. Por otro lado, si tenemos el rungecuta, este es un método de mayor nivel, quiere decir que es un método menos aproximado y más exacto. Entonces, la diferencia con el Euler, que se denomina el rungecuta de nivel 1, o sea que este es de nivel 4, es que ya no se va a determinar una sola tangente que pase por ese punto, sino se va a determinar varias tangentes, es decir, la proyección es un poco más acertada, pero los cálculos se convierten en cálculos más complejos a nivel tanto numérico como de procesamiento informático. En este caso, apliqué el Euler. Entonces, en nuestra matriz de análisis estructural, el algoritmo de integración, entonces yo voy a seleccionar que estoy utilizando Euler. Tiempo inicial, entonces en esta misma ventana del Vensim se va a mirar esto. Entonces acá tengo que el tiempo inicial es 0 y el tiempo final es 23 y tengo todo en horas. ¿Por qué? Porque este es un análisis de las hormonas como ciclo circadiano, es decir, alrededor de un día expresado en horas. Entonces vamos a decir que el tiempo inicial es de 0 y el tiempo final es de 23 y que la unidad de tiempo es en horas. Entonces vamos a ir poniendo esto centradito así. Listo. Time step. El time step es en Vensim la periodicidad con la que se van a contar muestras o puntos muestrales u observaciones. Se puede ver de esa manera. ¿Qué quiere decir? Voy a volver aquí al Paint. Lo había cerrado, pero vamos a volverlo a abrir para explicarte un poco qué es el time step. Supongamos que yo tengo aquí una recta y en esta recta vamos a, se me fue un poco por acá chueca, en esta recta vamos a contar unidades de 1 en 1, por ejemplo. Vamos a ponerlas aquí en otro color para que nos quede, digamos, bien especificado. Venga, le damos un mayor grosor acá. Listo. Entonces acá tengo un punto 1, acá tengo un punto 2, acá tengo un punto 3 y acá tengo un punto 4, por ejemplo. Listo. Vamos a copiar y pegar esto para hacerte una comparación entre dos time step de lo que sería Vensim. Entonces, vamos a poner por un lado un time step igual a 1. Time step igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que para esa curva me tome un punto muestral por cada unidad. O sea que nosotros lo vamos a ver de esta manera. Cada vez que tengamos una unidad, se va a generar un muestreo, un punto muestral. Entonces lo que haría encima aquí sería unir estos puntos así y mostrarme una gráfica. Pero entonces yo puedo disminuirle el time step. Yo puedo poner time step, digamos, de 0.5. ¿Qué quiere decir un time step de 0.5? Que ahora van a haber dos puntos muestrales por cada una de las unidades. Entonces de 1 a 2 van a haber dos puntos muestrales. Entonces digamos, voy a tener un punto muestral, por ejemplo, por acá y otro punto muestral por acá. Después voy a tener otro punto muestral por acá y después otro por acá. Y después voy a tener otro punto muestral por acá y después otro por acá. Un ejemplo. De 1 a 2, a 3, a 4. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Aparentemente esta curva era una S de esta manera, pero con el time step de 0.5 podemos ver que de pronto esta curva tiene un comportamiento implícito, unos patrones implícitos. Entonces ya no la vamos a ver tan recta. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en la medida que tú selecciones un time step más pequeño, entonces vas a tener más puntos muestrales entre una unidad de medición y otra, con lo cual podría representar más fielmente si hay patrones internos. Esto funciona muy bien en los componentes autorregresivos, ¿cierto? Donde de manera iterativa de pronto hay como unos patrones que están ahí implícitos, que están dentro de...
¿Qué es la recomendación para el análisis estructural? Que ese time step lo pongas siempre por debajo de la unidad de medición más pequeña que tengas en las variables de salida. Es decir, si yo por ejemplo acá tengo un time step de 0.125 y yo lo estoy midiendo todo en horas, pues entonces estaríamos diciendo que 60 multiplicado por 0.125, estoy haciendo mediciones cada 7.5 minutos. ¿Qué quiere decir? Que yo ya asumo que la variable más pequeña que yo tengo es superior a 7.5 minutos de salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros seleccionáramos un time step más alto, podría yo estar omitiendo estos puntos. Entonces yo podría estar diciendo, ah, no, el patrón es recto, se puede ver como esto, pero resulta que el patrón real es esto. Entonces, importante que tengas en cuenta eso en el análisis estructural, donde vamos a decir que tenemos 0.125 de time step. Ahora, para los flujos en el modelo es mostrar ya de manera escrita cuáles son las unidades de medición implícitas en el modelo. Para ello simplemente puedes darle clic en ecuación y sombrear cualquiera de las variables. Por ejemplo, aquí tengo una de estas variables de nivel y entonces donde dice units yo puedo desplegar y entonces acá voy a tener todas las unidades que he ido utilizando para este modelo. Por ejemplo, aquí yo voy a tener calificación como variables, entonces la vamos a poner por acá. Calificación, voy a tener concentración en picomoles por litro. Picomol por litro. ¿Qué otro tipo de variable tenemos por acá? Tenemos pesos colombianos y tenemos horas, pero entonces pues las horas, como estamos hablando de sistemas dinámicos, pues es una variable que siempre va a estar ahí, el tiempo. Entonces vamos a ponerle pesos colombianos. Entonces vamos a decir que esas son las unidades de flujo, las mediciones que se están haciendo en este modelo. Son los flujos que están entrando y saliendo. Listo. Calificación, concentración de las hormonas y pesos colombianos. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a contar cuántas constantes, cuántas variables auxiliares de nivel de flujo de datos, etcétera, tenemos en el modelo. Entonces recordemos que Vensim, pues para algunos tipos de variables nos ayuda determinándolas de manera visual. Por ejemplo, vamos a saber que las que están dentro de una cajita son las variables de nivel, que en este caso serían todas mis variables de salida aquí, las hormonas cuando hago la simulación. Entonces vamos a contar cuántas cajitas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 variables de nivel. Esas son las de nivel. Entonces vamos a ponerlo por acá. Variables de nivel igual a 10. Ahora, las constantes son las que se pueden modular. Entonces, cuando yo hago aquí la simulación, todas las que se puedan modular acá, vamos a tener que son las constantes. Entonces tenemos una constante, 2, 3, 4 y 5. Y también tengo constantes de las que no se pueden modular, que son las marcadas como unchangeable o inmodificables. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos estas constantes que son las de eliminación. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 constantes. Entonces vamos a poner aquí 15 constantes. Ahora tenemos las variables auxiliares que son las que sirven como para hacer cálculos entre constantes, otro tipo de variables, etcétera, pero que no son de nivel. Por ejemplo, una auxiliar es esta de sensación de hambre, de donde vienen constantes. Acá la tenemos como auxiliar normal. Recuerda que la podemos poner con inicial o con lockup. Entonces vamos a contar cuántas auxiliares tenemos. Entonces tenemos una auxiliar por acá que sería sensación de hambre. Y todas estas que van aquí conectadas con las de nivel. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 auxiliares. Entonces les vamos a poner acá. Y ahora tenemos que variables de flujo son las que están representadas por flechas, que en este caso serían las eliminaciones hormonales. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 variables de flujo.
De las otras no tengo en este modelo, o sea que en total este modelo se compone de 46 nodos. Entonces, ¿cuáles serían las otras? Pues yo las voy a marcar aquí como 0 porque sé que este modelo no las contiene, pero te voy a hacer un breve repaso de qué es cada una. Cuando tenemos variables de datos, son variables que se importan de un archivo hacia Benzim. Son variables exógenas que se están trayendo, que se están importando de otro lado. Las variables offset o inicial son una derivación de lo que nosotros diríamos las variables auxiliares con inicial. Por ejemplo, yo las tengo acá. Son variables auxiliares con inicial que tienen un valor inicial, como su nombre lo indica. Ese valor offset es el piso para que empiece la función. Por ejemplo, yo podría decir que en este caso el valor inicial es este fragmento que hay por acá. Voy a ponerlo con la letra I. Es decir, el valor inicial es para que me diga arránqueme en Y desde tal punto y no desde 0. Entonces, para eso van a servir las variables iniciales o offset. Las variables lookup son las que tú puedes tabular como una tabla marcando las coordenadas XY de cada punto muestral, y las variables reality check, que son más avanzadas, estas las vamos a ver un poco más adelante, son variables que pueden implicar condiciones al modelo que yo puedo usar o no usar en la simulación, que ello va a marcarse a través de este botón que dice Reality Check en vez de estas dos. Por ejemplo, si yo marco aquí Reality Check, me va a decir que este modelo no tiene ese tipo de variables. Entonces es para poner situaciones de control, como ¿qué pasaría si a todo este modelo yo le agrego tal factor? Entonces esa la agrego como Reality Check para yo poder hacer simulación con o sin ese factor. Entonces esta simulación no tiene Reality Check. Ahora tenemos los bucles de balance y los bucles de refuerzo. Recordemos que los bucles de balance son los que en los ciclos causales, por el aumento de una variable, tenemos una disminución de la otra. Entonces esos serían bucles de balance. Si una cosa aumenta, la otra disminuye y viceversa. Entonces como que se controla. Entonces aquí nosotros vamos a tener como bucles de balance todos estos que están marcados como líneas gruesas en colores. Yo te recomiendo que cuando hagas diagramas en Benzim, para los bucles utilices precisamente líneas más gruesas y de colores para marcarlos. Entonces acá tenemos los bucles de balance B1, B2 y B3, pero que yo los hice agrupando por colores amarillo o como naranja, azul y rojo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos los bucles son de balance los que tenemos acá. Y por otro lado, entonces tendríamos los bucles de refuerzo, que son los que tienen una relación de si aumenta una cosa, también aumenta la otra. O sea, como que refuerza el comportamiento, tal cual como sucede con el calentamiento global. Acá, por ejemplo, no tenemos bucles de refuerzo, que te recomiendo que también lo pongas como comentario acá. En Benzim, recuerda que tú puedes insertar un comentario y entonces ahí tú puedes ir parametrizando precisamente ese marcaje, ese rotulado de esos bucles, que eso lo expliqué en un tutorial anterior de Benzim básico. Entonces, este modelo no tiene bucles de refuerzo. Y delays, entonces recordemos que los delays se marcan como una línea marcada por dos líneas transversales, que estos serían los delays. Entonces aquí tendríamos prácticamente delays para todas las hormonas. Entonces nuevamente serían 10 delays. ¿Por qué tenemos delays para las hormonas? Porque, por ejemplo, en este ejercicio específico, si una persona se acuesta temprano y se levanta temprano, va a tener una hora pico diferente a si esa persona se acuesta tarde y se levanta tarde. Entonces date cuenta que ahí se mueve en el tiempo cuando yo cambio el cronotipo de matutino a vespertino. Entonces, como es para todas las hormonas, vamos a decir que este modelo tiene 10 delays. ¿Qué son otros menús en Benzim que te pueden ayudar a llenar esta tabla de análisis estructural? Por ejemplo, si tú quieres mirar los bucles, digamos que aquí yo tengo muy marcado en el modelo, yo lo conozco muy bien cuáles son los bucles, pero si tú deseas determinar cuántos bucles de refuerzo o de balance hay, le puedes dar clic aquí donde dice loops. Entonces acá, por ejemplo, dice que no hay bucles
que envuelven a cortisol, pero si yo lo marco por acá, entonces ahí sí me va a marcar el loop. Entonces ahí dice que es el loop número 1 y que tiene una longitud de 1 y que ese loop o ese bucle va entre producción cortisol de la glándula adrenal con cortisol. O sea, es esto que yo estoy reflejando aquí en amarillo. Y viceversa, entonces yo puedo seguir marcando. Entonces, número de loop 1, de longitud 1, tan. Acá, bueno, me los están marcando todos como loop 1. Loop 1. Debe ser que salen, digamos, varios loops cuando hay varios bucles, unos unidos con otros de manera secuencial. Entonces acá, por ejemplo, yo le marco loop y efectivamente ahí me lo está marcando de longitud de 1 y número 1. Es decir, este número cambiaría si hay más de un loop involucrado. O sea, digamos si nosotros tuviéramos algo como esto. Vamos a ponerlo por aquí, borremos esto por acá para poderte explicar bien. Entonces, el número cambiaría si, digamos, yo tuviera acá un loop y acá otro loop y acá otro loop. Entonces, acá el number sería 3. Y lo que dice length es la longitud. Entonces, por ejemplo, acá estaríamos diciendo que la longitud podría involucrar a 6 componentes, etcétera. O sea, ahí lo que está marcando el número y la longitud es precisamente cuántos loops hay anillados unos con otros. La otra cosa que tú puedes mostrar como diagrama de ciclos causales, por si es necesario verlo, es por ejemplo que mis variables de salida aquí son las hormonas. Entonces yo selecciono leptina y yo puedo darle causos tree para mirar que envuelve hacia atrás a la leptina, que es una variable de nivel. Como es una variable de nivel, recuerda que debe tener un flujo que entra, un flujo que sale y tiene un offset o un valor inicial de donde empieza. Entonces, por ejemplo, para leptina, entonces el tiempo inicial vendría a ser la variable a integrar, ¿cierto? Porque como estamos hablando de ecuaciones diferenciales para sistemas dinámicos, siempre va a ser en función de t, o sea, derivada tan de t, o sea, en función del tiempo. Como entrada, tendríamos leptina, producción leptina por el tejido adiposo, o sea, esa es la glándula encargada de producir leptina, entonces esta sería el flujo entrante. El flujo saliente es eliminación leptina, entonces aquí ya tendremos lo que entra y lo que sale a esa variable de nivel y lo estamos integrando en función del tiempo. Y el offset, desde donde empieza, es dependiendo de las condiciones ambientales, turnos rotativos, la sensación de hambre que da ese estrés laboral, que eso lo podrías ver precisamente cuando despliego aquí la ecuación. Entonces estamos diciendo, estoy integrando en función del tiempo, donde entra la producción de esa hormona, menos, acuérdate que acá en Benzim, menos quiere decir el flujo que sale, que sería eliminación de leptina, y entonces efectivamente aquí tendríamos el offset, que es el valor inicial, que sería todo lo que depende de la sensación de hambre. Básicamente, esto sería para mirar el análisis estructural. Solo me faltaría explicarte esta otra herramienta que es Unit Check. Entonces acá, por ejemplo, me mostró que hay errores de unidades. El Unit Check es una herramienta de Benzim que sirve para determinar si hay incongruencia donde estamos operando manzanas con peras, algo así. O sea, como que, oiga, usted como en esta misma ecuación está operando a una cosa que no tiene que ver con la otra. Entonces acá básicamente en este modelo, pues que yo ya lo he revisado, básicamente los errores que me están saliendo es que en esta ecuación que involucra las variables de nivel, que serían las hormonas salientes, lo que me pone Benzim es que la función seno y coseno que yo utilizo para generar las ondas deberían ser sin dimensión. Y yo acá le estoy poniendo una dimensión respecto al tiempo, pero es que efectivamente como yo estoy integrando respecto al tiempo, pues entonces por eso lo pongo ahí. Por eso, digamos, he hecho caso omiso. O sea, digamos que este unit check es como para que tú puedas determinar, o sea, no es como que si te sale error esté mal todo, sino que es como una advertencia que te puede decir, hey, de pronto yo estoy combinando mal los parámetros.
Entonces, si tienes alguna inquietud adicional, puedes consultármela a través de cualquiera de los mecanismos de comunicación, ya sea un mensaje por YouTube o un mensaje directo a través de las aulas virtuales de Globus Biogestión si estás haciendo el curso. Y te recomiendo que si no te has suscrito al canal, lo hagas en este mismo instante. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de los futuros videos que iré lanzando. Y recuerda que Globus es sistemas prácticos ante situaciones complejas.